Instituto Tecnológico del Putumayo. Programa Tecnologías en Obras Civiles, segundo semestre. Asignatura Cálculo Diferencial. Tema de hoy, Propiedades de las derivadas. Licenciado en Matemáticas Tito Amauri Tapia. En un video anterior hablábamos de las derivadas como la recta tangente a un punto de una curva. Algunas aplicaciones que tiene la derivada es el cálculo de velocidades, aceleraciones, optimizar funciones, entre otras. En este video no nos vamos a centrar en el cálculo de derivadas de una función, sino más bien en el cálculo de derivadas mediante algunas propiedades. Tres propiedades que vamos a mirar hoy son las derivadas polinómicas, las derivadas del producto y las derivadas de la división. A continuación vamos a ver el procedimiento cómo calcular las derivadas polinómicas. Para la primera propiedad de las derivadas, para las polinómicas, ¿sí? Son de la forma y igual a x a la n y su derivada va a ser igual a y' igual a n por x a la n menos 1. Si nos damos cuenta entonces, para calcular la derivada de este tipo de funciones, entonces miren, el exponente va a bajar como un producto y al exponente le vamos a restar 1. Es decir, si yo tengo la función y igual a x al cuadrado, entonces su derivada y' va a ser igual a, entonces hacemos lo que nos dice esta propiedad, ¿sí? Que bajamos exponente, en este caso 2, ¿sí? Y al exponente le restamos 1, es decir, 2 menos 1. Entonces la derivada va a ser igual a 2x elevado a la 1, ¿sí? Ya no es necesario escribir a la 1 porque ya se sobreentiende que está elevado a la 1. Entonces, si yo tengo otra función, y igual a x a la 3, su derivada va a ser igual a y' igual a 3x a la 3 menos 1, y esto va a ser igual a, esta derivada va a ser igual a 3 por x elevado a la 2, ¿sí? Entonces si tenemos la función y igual a x a la 4, pues simplemente será bajar el exponente 4, multiplicar, y a la potencia restarle 1, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta pequeña propiedad. Y ahora vamos a continuar realizando los ejercicios. Bueno, esta es una propiedad que nace de esa propiedad, ¿sí? Esta es otra propiedad, ¿sí? Miren, si yo tengo cualquier función, ¿sí? Cualquier función y c sea cualquier número, ¿sí? Pertenezca a los reales, ¿sí? C pertenece a los reales, c es cualquier número, ojo, ojo, y es igual a cualquier número, no estamos hablando de cualquier constante, es decir, y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 5, y igual a 7, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de funciones, entonces la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0, ¿sí? Siempre que tengamos una función constante, ¿sí? Sea 1, 2, 1.000.000, 2.000.000, la derivada de un número siempre va a ser 0. Entonces, para este caso vamos a aplicar la primera propiedad, ¿sí? Y esta propiedad que nace de esa propiedad más grande. Entonces, primero, la derivada de cuando y es igual a 3x a la 4 más 7x más 2. Entonces, aplico lo que nos dice, ¿no? La propiedad. Entonces voy a derivar, ¿sí? Puedo hacerlo parte, cada partecita, ¿sí? 3x a la 4. Y su derivada, entonces, y' va a ser igual a bajo de 4, sino 4 por 3, 4 por 3, x a la 4 menos 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a 12
x a la 3. Entonces, esta sería la primera parte. Ahora, automáticamente con la segunda, ¿cuánto será? Entonces, cuando y es igual a 7x, entonces tengo que su derivada es igual a, miren, como aquí tengo un exponente 1, ¿sí? Aquí en la x, cuando la x está solita es de exponente 1, entonces quedará 7 por x a la 1 menos 1. ¿Sí? Entonces x me quedará elevado a la 0 y cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, por lo tanto, la derivada me queda 7. ¿Sí? Ya tengo esta parte de aquí. Y miren ahora, cuando y es igual a 2, ya dijimos que cuando y es igual a cualquier constante, la derivada va a ser 0. Entonces tengo como solución que y', ¿sí?, de esta función es igual a 12x a la 3 más 7. Y ahora para el siguiente caso, ¿sí? Para esta función. ¿Cómo será? Entonces, de la misma manera, ¿sí? Voy a calcular su derivada, pero entonces voy a tomar parte por parte. Entonces, cuando la función es igual a x a la 5 sobre 5, entonces su derivada y' va a ser igual. Entonces, nuevamente, ojo, para este caso, va a ser 5, ¿sí?, por x, 5 menos 1, que sería 4, sobre 5. ¿Sí? Tenemos esta parte. En este caso, se cancela 5 y se cancela 5. Ahora nuevamente para esta parte, cuando y es igual a 2x a la 3, ¿sí?, sobre 7. Entonces su derivada nuevamente, ¿sí?, de la misma manera, va a ser igual a, baja este 6, ¿sí?, 6 por 2, perdón, 3 por 6, 3 por 2, 6, x a la 3 menos 1, que sería x a la 2, sobre 7. Y tenemos esta parte de aquí. La derivada cuando y es igual a x. Entonces, y', ¿sí?, cuando y es igual a x, entonces miren, bajo el 1, ¿sí?, y me quedaría por x elevado a la 0, entonces me queda 1, me queda el mismo número. En este caso me queda 1. Si nos damos cuenta, esto es una constante, entonces se anula, y la derivada de 7x. La derivada cuando y es igual a 7x va a ser igual a, perdón, va a ser igual a y', ¿sí?, 7 bajo el 1 que tiene la x, y 7 a la perdón, x a la 0, 1. Entonces la derivada de 7x me queda 7. Y así entonces tengo todas las derivadas. En este caso va a ser igual a x a la 4 más 6x a la 2 sobre 7 más 1, ¿sí?, más 1, más 0, más 7 y más 0. Entonces, si lo queremos ver de otra manera, podemos sumar estos dos números, ¿sí? 7 más 1, y me da 8. Y esa sería la derivada para este caso. Para la propiedad del producto tenemos la siguiente forma
de derivación. Entonces, miren, si yo tengo y igual a un producto de funciones, entonces la derivada de esta va a ser igual a la derivada de la primera función, ¿sí? Por la segunda sin derivar, más la segunda derivada por la primera sin derivar. Entonces, realicemos los siguientes ejercicios para mirar qué sucede. Bueno, aquí de alguna manera ya habíamos hablado, ¿sí? De qué pasa con la derivada de una constante, en este caso es una constante. Sin embargo, vamos a realizar esto. Entonces, según la forma sería la derivada de 5, ¿sí? Pongo una comita, por el siguiente número sin derivar, más la derivada del siguiente número, ¿sí? Por el primer número sin derivar. En este caso ya sabemos que el resultado va a ser 0, ¿sí? Porque la derivada de 5 es 0. 0 por 6, 0, más la derivada de 6 es 0. 0 por 5 es 0. ¿Sí? En este caso sería 0. Para el siguiente ejercicio, entonces, vamos a aplicar también la misma forma, ¿sí? La misma forma. La primera derivada, ¿sí? El primer producto derivado, entonces sería x más 1, ¿sí? La derivada de esto, vamos a dejar indicada con una coma, por el siguiente factor sin derivar, más, nuevamente, este factor derivado, x más 2, derivado, por x más 1. X más 1. ¿Sí? Entonces en este caso esto va a ser igual a derivada de x más 1 es 1. ¿Sí? La derivada de todo esto, miren, la derivada de x más 1, ¿sí? La derivada de esto va a ser igual a, si nos damos cuenta, esta es una constante, se va a 0, y la derivada de x es 1. Entonces la derivada de esto va a ser igual a 1. ¿Sí? 0 y 1. Entonces 1 multiplicado por x más 2. ¿Sí? X más 2. Y ahora también la derivada de x más 2, ¿sí? Si nos damos cuenta también su derivada va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces 1 por x más 1. X más 1. ¿Sí? Entonces quedaría x más 2 más x más 1. Ya realizando los pasos algebraicos, ¿sí? Sería 2x más 3. ¿Sí? Porque simplemente es una suma. Para el siguiente caso, entonces, nuevamente aplicamos esta fórmula, ¿sí? En este caso esto va a ser u y lo de acá va a ser b, entonces derivada de u, que es 8, ¿sí? Por b sin derivar, en este caso x más 3, más la derivada de este producto, ¿sí? X más 3, que será 1 por 8x, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 8x, ¿sí? Si hacemos este producto 8x más 24 más 8x. Entonces el resultado va a ser 16x más 24. ¿Sí? Y esa será la derivada de este producto. Ahora con este ejercicio de aquí. Entonces, ¿quién es u? U, esto es b. ¿Sí? U, la derivada de u va a ser igual a 2x, ¿sí? Por el siguiente sin derivar, que sería x más 2, ¿sí? Más, nuevamente, la derivada de esto que es 1 por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces la derivada va a ser igual a, ¿sí? Si hacemos este producto, va a ser igual a 2x al cuadrado
2x al cuadrado más 4x más x al cuadrado. Entonces, si hacemos las operaciones correspondientes, tendríamos 13x al cuadrado más 4x. Y este será el método de derivadas con el producto. Para el último caso del día de hoy, ¿sí? Para la derivada de una división, entonces vamos a ver la forma. Si tenemos dos funciones, ¿sí? Una sobre otra, ¿sí? Tenemos un cociente de funciones, entonces su derivada va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿sí? Menos la segunda derivada por la primera sin derivar sobre u al cuadrado, ¿sí? Entonces esta será la forma para la derivación de un cociente. En este caso, entonces, y' va a ser igual, entonces siguiendo la forma, ¿sí? Que nos propone esta propiedad, ¿sí? Entonces va a ser igual a la primera derivada, entonces derivada de x a la 5 es x 5x a la 4 por la segunda sin derivar, es decir, por 5, menos, entonces la derivada, ¿sí? De abajo por la de arriba, entonces la derivada de abajo es una constante, entonces sería 0 sobre 5 al cuadrado, ¿sí? Sobre 5 al cuadrado. Y en este caso será 25. Y entonces esta derivada va a ser igual a, entonces miren, si tenemos aquí 25, 5 por 5, 25, entonces tenemos x a la 4. Miren, se cancela este 5 y este 5, que esta multiplicación hacen 25. Y cancelo con el 25 de abajo. Para el siguiente ejercicio. Entonces, nuevamente, la derivada va a ser igual a, entonces, lo de adentro, perdón, lo de arriba, derivado por lo de abajo sin derivar. Entonces, la derivada de arriba va a ser igual a 2, sí, 2, derivada de 2x más 4, derivada de 2x es igual a 2, derivada de 4 es 0, por b, que será este x, entonces 2x menos la derivada de abajo, que será 1, por lo de arriba sin derivar, entonces quedaría la misma, 2x más 4. Todo esto sobre lo de abajo elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado. En este caso tengo términos semejantes, 2x y menos 2x, entonces se cancelan y me queda entonces 4 sobre x al cuadrado. Continuamos con el siguiente ejercicio. Entonces la derivada va a ser igual a, nuevamente, la derivada de arriba, que es 1, ¿sí? Por lo de abajo, que es sin derivar, o sea que simplemente lo de abajo, menos 1, menos la derivada de abajo, en este caso será 2x, ¿sí? Por lo de arriba sin derivar, en este caso sería x más 7, sobre lo de abajo elevado al cuadrado, x a la 2 menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Y esto es igual pues al resultado que obtengamos, ¿no? Realizando las operaciones algebraicas, menos ¿sí? Menos 1 menos, entonces hago todo este producto, 2 por x y 2 por 7, entonces sería 2x al cuadrado más 2 por 7, 14x, ¿sí? Entonces dejo indicado algunos procedimientos como x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y si hay aquí términos que se cancelen, realizaría los siguientes
operaciones algebraicas que sean necesarias, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería la derivada de este ejercicio. Y por último también este ejercicio. Entonces, x, la derivada de x, entonces esto va a ser igual a la derivada de x, que es 1, entonces quedaría simplemente lo de abajo, x a la 3 menos 5, menos la derivada de abajo, que será 3x a la 2 por x, ¿sí? Siguiendo esta forma, sobre x a la 3 menos 5, todo esto elevado al cuadrado. Simplemente también, nuevamente, hacer los procedimientos que sean necesarios y simplificar expresiones, ¿sí? Las que se puedan. Y aquí quedaría culminado el tema de propiedades de la derivación de un cociente o de una división.